Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más en el canal católico de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Para nosotros es una alegría nuevamente estar con todos ustedes y verles este día aquí en esta charla de formación. Y el tema del día de hoy es un tema que muchos nos lo han pedido. Es muy común. Todo el mundo viene a preguntar, oiga, yo juzgué, ¿será que estoy en pecado? Y esto es lo que queremos pues intentar dejar claro a todos ustedes. Y por eso pues hemos pedido aquí a nuestro invitado especial del día de hoy, nuestro queridísimo hermano Alejandro. Salve María, hermano Alejandro. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María a todos aquellos que nos siguen a través del canal, de las redes sociales. Es un gusto estar con ustedes. Realmente, como dice el hermano Juan Andrés, es un tema muy, pero muy importante, muy especial, justamente para nuestra santificación. Yo soy católico, ¿puedo juzgar a alguien? Vamos a verlo en este programa. Entonces, si le parece, hermano Juan Andrés, vamos a pedir al Divino Espíritu Santo que nos asuma, que les asuma a ustedes también, para que podamos dar la charla lo más perfecta posible, tanto para uno como para otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, siempre a mí me gustan las charlas, no sé si se han dado cuenta. También puede ser que pasa porque estudié filosofía, pero soy un poco filosófico en ese tema. Me gusta mucho definir los términos. ¿Qué significa juzgar? ¿Qué significa hacer un juicio? Y para esto vamos a viajar en el tiempo. Vamos a ir a la época de Aristóteles. Aristóteles, filósofo, todo el mundo lo conoce. Fue inclusive profesor de Alejandro Magno. Y Aristóteles, en su libro de Lógica y en su libro Los tópicos de Aristóteles, nos explica qué es propiamente un juicio. ¿Cuándo es que yo propiamente hago un juicio de alguna cosa? Y él explica justamente lo siguiente. Él dice que es normal, tanto en los hombres como en los animales, crear ideas de los objetos. Entonces ya tiene su teoría del conocimiento. Se las voy a resumir aquí. Nosotros tenemos los 5 sentidos externos, todo el mundo nos los enseña en el colegio: la vista, el oído, el olfato, el paladar, el tacto. Tenemos los 5 sentidos. Y esos 5 sentidos, justamente como dice la palabra, sienten, tienen sensaciones y los mandan a 4 sentidos internos. Los sentidos internos son el sentido común, ese creo que es el más común de todos, que todo el mundo ya ha oído. Pasa por la imaginación, pasa por la memoria y después pasa por algo que se conoce como cogitativa, que justamente este cuarto sentido es justamente ese sentido que nos ayuda no a sentir, sino como que a percibir aquello que no se siente. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un perro que está entrenado para ser un perro guardián. Un perro guardián, él, por así decir, tiene un sexto sentido, que en este caso nosotros ya llamaríamos cogitativa, estimativa en los animales, que es justamente percibir si una persona viene a atacar o no. Entonces, él ve que una persona ve, porque no ve realmente, una persona viene malintencionada y él ya está en posición de defensa. Entonces, es lo que nosotros llamamos de estimativa en los animales y en los hombres cogitativa. Y ahí nosotros creamos ideas, conceptos. Entonces, es muy común los que tienen bebés en casa, por ejemplo, cuando todo el mundo ha visto que uno le da, no sé, un juguete, una bolita roja al bebé, el bebé inmediatamente la coge en las manos, la siente y se la lleva a la boca. ¿Por qué se la lleva a la boca? Porque el bebé quiere experimentar, quiere sentir por todos sus sentidos si la bola, el rojo, tiene un color, tiene un sabor, si a qué sabe. Inclusive la agita para ver si tienen sonido, esos movimientos muy comunes en los bebés. Y ahí crea un concepto. Entonces, por ejemplo, el concepto de manzana. Todo el mundo sabe que es una manzana, que es una fruta. No importa si es roja, amarilla, verde, tenemos el concepto de manzana. Ahí nosotros tenemos una idea.
que es, según las palabras de Aristóteles, la simple representación de un objeto. Así se define. Por ejemplo, casa, árbol, manzana, persona, etcétera, etcétera. Solo que, ¿qué pasa? Yo puedo juntar ideas. Cuando yo junto ideas, es justamente lo que nosotros llamamos juicio. El juicio es justamente el acto del intelecto por el cual afirmamos o negamos un concepto con relación a otro. Por ejemplo, el cielo es azul. Nosotros colocamos cielo y azul y lo juntamos. El cielo es azul. Entonces, nosotros ya en este momento juzgamos. Nosotros hicimos un juicio propiamente. Y es muy interesante porque aquí nace cómo sabemos si un juicio es verdadero o falso. Es muy fácil. Cuando el juicio es verdadero, cuando conjugamos aquello que realmente debe estar conjugado y separamos aquello que debe estar separado. Y algo es falso cuando juntamos aquello que debe estar separado o separamos aquello que debe estar junto. No sé si está claro. Hermano Alejandro, claro que sí, muchísimas gracias. Y solo quería pedirle el favor de que nos repitiera la definición, que es súper importante también y muy buena. Y también no sé si nos podría regalar otro ejemplito, así como para que siempre eso ayuda muchísimo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Entonces, la definición de juicio es: el juicio es el acto del intelecto, o sea, del hombre, de la razón, por el cual afirmamos o negamos un concepto con relación a otro. O sea, nosotros ya vimos que es un concepto, que es una idea. Entonces, cuando nosotros afirmamos o negamos un concepto con relación a otro, ahí nosotros propiamente emitimos un juicio. No sé si está claro, hermano Juan Andrés, pero, y por ejemplo, colocamos el cielo es azul. Nosotros vamos a dar un paso un poco adelante y ahí ya doy otros ejemplos. Eso vimos que tenemos ideas. Si yo conjugo las ideas, tengo un juicio. Pero ¿qué pasa si yo junto juicios? Eso se le llama propiamente un raciocinio. Y aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, Pedro es el famoso ejemplo de todos los filósofos. Pedro es hombre. Es un juicio. Pedro es hombre. Listo. Otro juicio. Todos los hombres mueren. Todo el mundo sabe de eso. Por lo tanto, se saca una conclusión, que justamente es ese raciocinio. Por lo tanto, Pedro va a morir, porque Pedro es hombre y todo hombre muere. Entonces, es justamente eso lo que llamamos raciocinio. Es cuando pasamos de juicio para juicio que tengan determinados nexos entre sí y que de alguna forma sean causas de las otras. ¿Sí? Pero, como todo en la vida, como vimos, un juicio puede ser verdadero o falso, un raciocinio también puede ser verdadero o falso. Al raciocinio perfecto se le llama silogismo y al raciocinio imperfecto se le llama sofisma. Bueno, aquí terminamos la clase de filosofía, no se preocupen, y ya entramos propiamente. Aquí comenta Santo Tomás de Aquino, ya un poco más adelante en teología, que es juzgar. Santo Tomás en la Suma Teológica es muy claro, inclusive él da ciertas, es muy interesante como él coloca las preguntas. Él siempre se hace una pregunta y después pone todas las objeciones posibles para, por así decir, sustentar la mentira. Y después él coloca todas las objeciones, todos los argumentos contra esas objeciones. Entonces, muy interesante. Y Santo Tomás comienza así: ¿es lícito juzgar o no? Muchas personas van a confesar: Padre, es que juzgué a una persona. Y bueno, aquí viene la pregunta: ¿es lícito o no juzgar? Santo Tomás dice, Mateos 7:1, no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, en principio, no se puede juzgar, porque inclusive en el Evangelio nuestro Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Después, en la carta a los Romanos 14:4, dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de Dios? Depende de su Señor el estar de pie o caído. Entonces, nosotros vemos, por así decir, que las Sagradas Escrituras prohíben juzgar. Pero ¿será que realmente prohíben? Aquí Santo Tomás nos responde. A la primera objeción que nuestro Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados. El Señor prohíbe allí el juicio temerario que trata sobre la intención del corazón
u otras cosas inciertas. Prohíbe el juicio que no se hace por benevolencia, sin el rencor, como afirma San Juan Crisóstomo. Y es muy interesante porque nosotros vamos a ver cuando Santo Tomás nos explica que hay 3 fundamentos para que un juicio sea correcto. Son 3 pilares que si falta uno, son propiamente vicios o pecados. Y a la segunda objeción, Santo Tomás responde: el juez está constituido como ministro de Dios. De ahí que se diga juzgar lo que es justo. Y añade después, porque el juicio es de Dios. Entonces, Dios nombra jueces para que juzguen en nombre de Dios. O sea, el juicio es de Dios, pero Dios tiene sus instrumentos para juzgar de las acciones de los hermanos. Inclusive en Moisés, Dios cuando habla con Moisés, Él le explica y pide que hayan jueces por familias, por cierta cantidad de personas, para que determinen lo bueno o lo malo. O sea, es Dios que determina que haya jueces. O sea, sí es lícito juzgar. Y después San Tomás nos explica y se hace una muy buena pregunta. El juicio que procede de sospecha. Yo sospecho que fulanito hizo tal cosa. ¿Es lícito juzgar así o no? Y aquí San Tomás nos explica primero qué es sospecha, muy sabiamente. Dice, es una opinión de lo malo cuando procede de ligeros indicios. O sea, es una opinión que yo tengo sobre algo malo, pero con indicios, con indicios que no me confirman propiamente, son propiamente una sospecha. Porque la misma persona, entonces Santo Tomás nos explica que la sospecha puede ser por 3 formas. Porque la misma persona es mala en sí misma y piensa que los otros hacen el mal. O sea, como yo peco de tal pecado y se me es tan natural pecar en ese pecado, yo sospecho, porque como para mí ya es natural, que para los otros también es natural. Entonces ya es una sospecha yo pensar que el otro peca así porque yo peco así. Otra, porque la persona tiene un mal afecto con la otra. Porque fulanita, me cae mal esa señora, mi vecina, no sé, mi suegra, lo que sea. Porque me cae mal, ya, sospechas. Estoy casi que encima de la persona sospechando solamente porque me cae mal. Y una sospecha que San Tomás explica que proviene de la experiencia. Por ejemplo, me recuerdo un hecho que pasó con el profesor Plinio Correa de Oliveira, que estaba su madre en la casa y doctor Plinio invita a ciertos amigos propiamente o ciertos conocidos a su casa. Y se quedan almorzando y después de que estos amigos se van, llega doña Lucilia y le dice, hijo mío, ¿quién era este que estaba aquí sentado? No, es fulano de tal. Ahí la señora Lucilia ya por experiencia dijo, tenga cuidado porque se nota que él tiene como que un rencor contra usted. O sea, la señora Lucilia hacía esa sospecha no porque le caía mal a la persona, todo lo contrario, sino porque ya tenía experiencia, ya conoce, las mamás ya saben cómo son las miradas de los hijos, cómo son las personas que ya tienen experiencia. Entonces, ¿cuándo un juicio por sospecha es pecado o cuándo no? Entonces, ¿es viciosa, o sea, es de pecado, cuando surge de un afecto desordenado o perverso? Cuando se mantiene sin fundamentos suficientes, o sea, con las pocas superficialidades se mantiene y persiste más allá de lo razonable, incluso cuando hay evidencia que debería disiparla. O sea, ya la persona quedó claro para todo el mundo que la persona no hizo eso, pero la persona por rencor continúa. Y la sospecha no es vicio cuando se basa en razones legítimas y proporcionadas y es parte de un juicio prudente y justificado por la evidencia. Entonces, la persona ve ciertos indicios que, por así decir, son puntas de iceberg, que uno ve esta punta, sale esta punta, sale esta otra punta, y sabemos que debajo del mar, no sé si ustedes sabían, el iceberg creo que es 8 veces más grande de lo que sale por arriba. Entonces, usted ve ciertos indicios que usted ve abajo va a llegar a tal punto. Entonces, es parte de un juicio prudente y justificado por la evidencia. Después San Tomás nos explica cuáles son los criterios
para un juicio que sea justo? Hermano Alejandro, perdone que le interrumpa. Apenas quería hacerle una pregunta. Usted comentaba al inicio de que, bueno, el juicio es humano, porque todos, o sea, es humano nosotros emitir juicios. Y el problema está justamente en saber cuándo es pecado y cuándo no, una cosa que es humana. Exactamente. ¿Verdad? O sea, no sé, se me ocurre ahorita un ejemplo. Comer es humano, pero se vuelve un pecado cuando como de gula, o sea, cuando por exceso, ¿verdad? O cuando no como. O cuando no como. Exactamente. Entonces, aquí está la cuestión, ¿cuándo es pecado y cuándo no? Entonces, en la primera parte usted mencionó algo del juicio temerario. No sé si usted lo va a explicar después. Sí, voy a explicar después. Bueno, porque sí, como vi que lo pasó así por rapidito, quería que explicara un poco más eso, pero ya vi que... Sí, señor, que voy a explicarlo, voy a profundizarlo un poco más adelante y ahí ya entramos de lleno al juicio temerario. Que es justamente el tema. Justamente el tema, exactamente. Bueno, fenomenal. Disculpe ahí la interrupción. No, por favor. Muchas gracias, más bien. Todos, ya saben, todos aquellos que tengan preguntas, pónganlas en el chat y nosotros, el hermano Juan Andrés, nos las va a estar leyendo. Criterios para un justo juicio. Primero, aquí están los 3 puntos que si falta uno, ya no es un juicio justo. Primero, conocimiento adecuado de los hechos. Inclusive siempre pasa cuando vamos a un juicio en el Estado, por ejemplo, siempre hay un juez y el juez tiene que tener un conocimiento adecuado de los hechos. Entonces le pregunta a los testigos, etcétera, etcétera, para conocer propiamente los hechos. Tiene que ser un conocimiento completo y preciso de los hechos antes de emitir un juicio. Por ejemplo, antes de juzgar a alguien por faltar a una reunión, debemos asegurarnos de conocer las razones de su ausencia. Puede que haya tenido una emergencia que desconocemos. Por ejemplo, estamos en el trabajo, marcamos una reunión, ay, fulanita no llegó. No, es que fulanita, y ya emitimos el juicio. No, es que fulanita siempre llega tarde, no es una persona seria, siempre llega, y no nos damos cuenta que justamente, vamos a poner un ejemplo, su hijo se enfermó, tuvo que llevarlo al hospital, pasó un montón de cosas en el medio, en el camino, y fue lo que la atrasó. Entonces ya la persona no tiene conocimiento adecuado de los hechos y ya emite un juicio. Esa es una forma mala. Después, es el primer punto. Segundo, intención justa y caritativa. Entonces, el juicio debe estar motivado por la caridad y deseo de corregir, no por el odio o la venganza. Por ejemplo, cuando corregimos a un amigo por un mal comportamiento, debe ser porque queremos su bien y no porque queremos castigarlo. Eso pasa mucho y a veces cuando los niños están muy pequeños, en la adolescencia inclusive, piensan que el papá o la mamá está ahí encima e insiste y justamente lo regañan o inclusive le pegan porque es una por caridad. O sea, el papá no lo golpea por golpearlo, evidentemente. Lo golpea o lo regaña o lo castiga justamente porque quiere el bien de ese hijo, para poder corregirlo ya desde pequeño. Y la tercera es justamente autoridad para juzgar. Por ejemplo, los padres tienen autoridad para juzgar y corregir el comportamiento de sus hijos, mientras que el empleado no tiene autoridad para juzgar las decisiones de su jefe. Entonces, es muy interesante y aquí San Tomás explica y se pregunta, una persona, por ejemplo, que se sabe que la persona tiene tal vicio. Esa persona, por ejemplo, vamos a poner el vicio de, no sé, de robar. Vamos a poner ese, por ejemplo. Cada uno ponga su propio vicio, el que más le llama la atención. Vamos a poner el de robar. Esta persona no puede ser juez de otra persona que roba, porque justamente la persona roba. O sea, es una falta del propio juez tener el mismo pecado que va a juzgar. Y aquí San Tomás entra en un punto muy importante, que él se pregunta, ¿pero qué pasa si esta persona, que es la juez, por ejemplo, el juez que roba, pero es la autoridad para poder condenar o para poder salvar a esta persona? La persona tiene que tener esa conciencia clara de que el vicio de robar es malo. Y es muy interesante porque condenando este vicio,
al mismo tiempo condena a la persona que está juzgando y al mismo tiempo se condena a sí mismo delante de los ojos de Dios. Entonces es bien interesante ese lado. Cuando yo juzgo, a veces tengo un pecado, el mismo pecado. Cuando yo condeno este pecado en otra persona, al mismo tiempo yo lo estoy condenando en mí mismo. Después, juzgar es necesario para ser un verdadero católico. Es muy importante. Ya vimos que juzgar es un acto normal, natural del hombre. Está dentro de sus principios. No digo de la religión, no digo digo propiamente de la naturaleza. Es normal que el hombre juzgue. Pero para ser católico, yo tengo que saber juzgar. ¿Por qué? Porque juzgar implica discernir entre el bien y el mal, evaluar las acciones propias y las ajenas, y actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ese juzgar dentro de la religión católica justamente nos trata, tenemos que discernir entre el bien y el mal. Y es justamente lo que nosotros estamos haciendo en esta vida, lo que nosotros queremos, llegar al cielo, justamente para poder alcanzar. Entonces, para poder alcanzar el cielo, sí o sí, yo tengo que juzgar mis actos y los actos de los otros. ¿En qué sentido el acto de los otros? Ya vamos a entrar ahí. El juicio es esencial para discernir entre el bien y el mal, una tarea central en la vida moral de un católico. La capacidad de discernir lo correcto y de lo incorrecto es crucial para vivir según los mandamientos de Dios y las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Hermano Alejandro, nuevamente aquí interrumpiendo, pero es que usted tocó un punto muy importante. ¿Sabe que yo creo que justamente el demonio, él lo que quiere es justamente que las personas relativicen entre el bien y el mal? Y que piensen que no, al ser católicos no podemos juzgar, ¿no? Es una gran victoria para él. Eso lo advertía incluso el Papa Benedicto XVI, ¿no? Correcto. Él hablaba de esa dictadura del relativismo y cómo la gente hoy ya perdió el sentido del bien y el mal, que es algo fundamental y que incluso está en la naturaleza. Los niños pequeños siempre, por ejemplo, ven una película, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Bueno, antiguamente, hoy en día ya los malos son buenos y los buenos son malos, ya no se sabe, pero bueno, siempre está como que uno a la búsqueda de quién es el bueno y quién es el malo. Y eso nosotros no podemos perderlo, ¿no? De ninguna manera. Exactamente. Así que yo no sé si pues va a profundizar un poco más en esto. Podemos profundizar. Pero me parece que yo creo que sería muy bueno para nuestra querida audiencia que nos explicara un poco más al respecto, que es súper interesante. Con mucho gusto, sí. Santo Tomás nos explica que el hombre, naturalmente hablando, Dios puso en el hombre una sed de lo bueno, de lo verdadero, de lo bonito. Y es justamente lo que el hermano Juan Andrés comentaba, que como nosotros tenemos ya ese deseo, se podría decir innato en nuestra alma, Dios nos lo coloca cuando nacemos, nosotros podemos decir justamente que la sociedad, por así decir, lo que él decía, intenta hacer un relativismo. Entonces, cuando nacemos o es blanco o es negro. Y cuando vamos creciendo, como que se nos va, el demonio nos va colocando, no, hay que ser gris, no hay que ser tan bueno, pero tampoco hay que ser un tipo malísimo. Hay que ser justamente lo que la iglesia dice, un mediocre. Mediocre justamente es ese que relativiza. Y el mediocre es mucho peor que los malos propiamente. Porque el mediocre, ¿qué hace? Él atrae los buenos para la mediocridad. Atrae el bien para que sea un poco más malo. Atrae a la luz para que no sea oscuridad, pero que sea sombras. Entonces quedan aquellas medias tintas. Entonces es justamente lo que el demonio trata hoy en día. Y es muy curioso porque, como nosotros vimos, juzgar es necesario para ser católico. Y a veces el demonio, vemos en la sociedad hoy en día, que ponen en la mentalidad de las personas, no, yo no puedo juzgar a nadie porque yo no quiero ver hacer el mal a nadie, yo no quiero, todo lo contrario, si yo quiero hacer el bien a la persona, si yo quiero hacer un bien para mí mismo, yo tengo que aprender a juzgarme y aprender a juzgar a las demás personas. Entonces, no sé si está claro, hermano Juan Andrés. Súper bien. Entonces, como decimos, en las Sagradas Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, en los Hebreos, capítulo 5, versículo 14, dice, se afirma que el alimento sólido es para los maduros, para los que tienen por práctica los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, para yo ser un verdadero católico, por así decir, el alimento sólido de los maduros, no quedarme solo con la leche de los bebés, tengo que ejercitarme en el discernimiento entre el bien y el mal. Tengo que ejercitarme en el juzgarme y juzgar a los otros. San Alfonso de María Ligorio, en su libro Teología Moralis, enfatiza que la formación de la conciencia es esencial para discernir correctamente las acciones. La conciencia bien formada es la luz que guía nuestras acciones, permitiéndonos discernir correctamente entre el bien y el mal. Y así nosotros podríamos pasar citando todos los santos de la historia. No hay santo que no haya juzgado. Y si yo quiero ser santo, si yo quiero alcanzar la santidad, tengo que aprender, repito y vuelvo a repetir, aprender a juzgarme y aprender a juzgar. Después, en la formación de la conciencia, como vimos, para ser un verdadero católico es necesario tener una conciencia bien formada que permita juzgar adecuadamente las acciones, tanto las propias como la de los demás. La Iglesia nos enseña que una conciencia informada y recta es indispensable para tomar decisiones morales. Y aquí citamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Una conciencia bien formada es recta y veraz, o sea, busca la verdad. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. Y Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice que la rectitud de la conciencia para el juicio moral. La conciencia es el dictamen de la razón, mediante el cual se juzga sobre la moralidad de una acción. Entonces, yo, a través del juicio, yo veo cuál es la moralidad. ¿Es bueno o es malo? Yo aprendo a discernir. Y aquí entra un punto muy interesante, que es justamente la corrección fraterna. Y es muy interesante porque un juicio puede ser motivo de salvación para una persona o motivo de condenación si hago un juicio temerario. Entonces, aquí tengo una frase en este libro, Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas, del Padre Alfonso Rodríguez, en el capítulo 15, que dice: de los juicios temerarios se declaran que consiste su malicia y su gravedad. Entonces, él cita aquí a San Agustín. Dice: si os queréis conservar en el amor y la caridad a vuestros hermanos, antes de todo es necesario tener mucho cuidado de los juicios temerarios y de las sospechas, porque este es el veneno de la caridad. Entonces, yo veo que el juicio es un arma de doble filo, por así decir. Si yo la aplico mal, yo hago un juicio temerario, con velos de caridad. No, yo para proteger a las otras personas de esta persona actúa muy mal, entonces yo para proteger a estas personas del mal comportamiento de él, yo les prevengo: oiga, mire, cuidado con fulanito. Y ahí comienza la sospecha, ahí comienza la intriga, la infamia, ahí comienza todo. Entonces, nosotros, es muy interesante, nosotros nunca practicamos el mal por el mal. Siempre practicamos el mal con apariencia de bien. No, es para ayudar a fulanito. Y nosotros lo que estamos haciendo justamente es calumniar a la otra persona. Entonces, la corrección fraterna es un aspecto fundamental de la vida comunitaria, de la vida de los católicos. Implica juzgar las acciones de nuestros hermanos en la fe y ayudarlos a corregir sus errores, siempre con caridad y con compasión. Nuestro Señor en el Evangelio dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y es muy curioso porque nuestro Señor en esa parte del Evangelio, Mateo 18, capítulo 15, va a reprenderlo a solas. Si se convierte, has ganado a tu hermano. Si no se convierte, ve a buscar 1 o 2 testigos y repréndelo al frente de esos 2 testigos. Si todavía así no se corrige, decidlo a toda la comunidad. Ahí sí, porque ya la persona ya se le habló en particular, ya se le habló en comunidad, en un conjunto, y ahora después, si la persona misma sí mantiene y cree que está en lo correcto, ahí hay que decirle la verdad: mire, esta persona, ahí sí, al frente de todo el mundo, esta persona hay que tener cuidado porque piensa tal cosa así. Entonces, va, por así decir, en un creciendo, aumentando, por así decir, la intensidad de la corrección. Inclusive San Pablo, hay una parte muy, muy dura
que él comenta en una de sus cartas, que justamente él dice, habla de un personaje, ahora se me olvidó el nombre, que le hizo mucho mal. Y que propiamente San Pablo dice, nosotros se lo entregamos su cuerpo a manos del demonio. ¿Para qué? Para poder salvar su alma. Entonces, San Pablo en ese momento como que lo excomulga, lo saca de la comunidad, pero siempre, y aquí entra el punto principal de la caridad fraterna, para poder actuar con caridad para el bienestar del otro. Es algo fuerte, pero para llegar a ese punto, realmente ya la persona tuvo que quebrar varias barreras. San Alfonso María de Ligorio, también en su libro Teología Moral, dice que la corrección fraterna es un acto de caridad que busca el bien del prójimo. No es su condena, sino una guía hacia la rectitud y la santidad. Entonces, el juicio, cuando se realiza con caridad, es un acto de amor hacia el prójimo. Ayudar a los otros a reconocer sus errores y a corregirlos es una forma de caridad cristiana. Y es muy interesante porque antes de yo corregir a los otros, y aquí entra un punto muy importante, yo tengo que corregirme a mí mismo. Inclusive hay no sé si es muy común en otros países, que dice que cuando uno apunta hacia una persona, un dedo está apuntando para la persona, 3 están apuntando para sí mismo y uno apunta para Dios. Y es justamente eso que nosotros tenemos que practicar. Siempre en la presencia de Dios, saber juzgarme primero, corregirme a mí mismo, para yo después corregir a los otros. Inclusive nuestro Señor dice que hipócrita aquel que intenta quitar la paja del ojo de su hermano y no se da cuenta que tiene un tronco atravesado en el suyo. Entonces, primero hay que quitar el tronco de nuestros ojos para poder ayudar a los otros. Hermano Alejandro, disculpe que le interrumpa nuevamente, pero me hizo acordar unas cosas muy bonitas. Y es que en la vida de los santos, nosotros vemos el valor que los santos le dan a la corrección fraterna, ¿no? Cuando corrigen a los santos, ellos sí exultan de alegría, porque ahí es cuando ellos se sienten que de verdad los quieren. Y no sé, digamos, nosotros tenemos la ventaja de vivir en vida de comunidad, y en vida de comunidad pasa lo mismo, ¿no? Cuando le corrigen a uno, bueno, obviamente nosotros no somos santos, duele, cuesta y todo, pero uno siente una alegría. Uno siente una alegría de que hay alguien que está pendiente de uno y que uno tiene la oportunidad de mejorar, ¿no? Exactamente. ¿Sabe qué me hizo recordar también un hecho de San Felipe Neri? Que había, bueno, hay 2 casos muy parecidos, porque incluso el Papa le pedía favores así, que habían unas monjas, 2 monjas que decían que tenían visiones y tal. Un caso no lo voy a contar porque era falso el caso, ya lo dijimos en el podcast de él, pero el otro era verdadero. San Felipe Neri llegó a donde la religiosa, que decía tener visiones sobrenaturales, tal y todo, y él llegó regañándola. Usted es una orgullosa, usted tal, y le comenzó a decir todos los defectos así. Seguramente se los estaba inventando porque no la conocía, ¿no? Y ella, usted tiene razón, yo soy así, de verdad, muchísimas gracias por decírmelo. Usted ve la diferencia, aunque el santo, aunque le digan cosas que no sean verdad, pero él toma eso para de ahí sacar algo bueno y seguir adelante. Exactamente. Y una cosa muy bonita es que le dijo, bueno, ahora que yo le dije todo eso a usted, ahora usted dígame todo eso a mí. Y a ella, no, yo no puedo decirle eso a usted. O sea, porque ella no era capaz de decirle eso a los demás. Claro. Creo que subraya un poco ese ejemplo, todo lo que usted acaba de decir, y no podía dejar de mencionarlo porque así lo ponemos un poquito más en la práctica. Exactamente. Y todo, pero la belleza de la corrección fraterna. Exactamente. ¿No? Muy interesante, hermano. Y realmente, ese acto de caridad que es justamente la corrección fraterna, ¿no? Y entramos en un tema también que para el juicio, para juzgar, también ayuda a defender la fe, nuestra fe y la doctrina. Porque para juzgar, como dijimos, es necesario defender la fe y la doctrina de la Iglesia contra los errores y las herejías. Si yo me tapo los ojos a todo, no quiero ver si fulano, no sé, no quiero juzgar a fulano porque no quiero juzgar a nadie. Entonces, pero si fulano es una persona
no sé, importante, o si es mi hermano, yo puedo meter, por así decir, dentro de la iglesia todos esos errores y herejías. Entonces los católicos estamos llamados a proteger la integridad de la enseñanza católica y a promover la verdad. San Pablo dice: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo de 2 a 3. Y Essor Plinio, en su libro Revolución y Contrarrevolución, en la parte 2, capítulo 4, él justamente explica eso. Dice que en este libro, Revolución y Contrarrevolución, destaca que juzgar es fundamental para defender la verdad. En tiempos de crisis de moral y espiritual, es un deber de los católicos discernir y señalar el error y la falsedad. Essor Plinio lo comenta aquí en el libro. Y también es una responsabilidad moral y social, no solo también dentro de la comunidad católica, por así decir, sino de la sociedad. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Veritatis Splendor, nos explica esto: subraya la responsabilidad de los cristianos de discernir y juzgar las estructuras sociales. El deber de los cristianos juzgar las estructuras sociales y económicas según los principios de justicia y de la moral cristiana. Entonces, está en el Veritatis Splendor 98. Y Essor Plinio también comenta en el libro: los católicos deben juzgar las ideologías y movimientos que amenazan la civilización cristiana. O sea, los católicos, nosotros, trabajando activamente para defender la familia y los valores tradicionales. Está en la parte 2, capítulo 5. Entonces, nosotros vemos cómo juzgar no solamente no es pecado, sino que juzgar es una obligación que nosotros como católicos debemos tener justamente para poder crecer y aumentar en santidad, tanto personal como ayudarle a los otros. Entonces, hermano Juan Andrés, yo creo que por aquí es lo que teníamos preparado para la reunión del día de hoy. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, hermano Alejandro, yo no quiero, digamos, molestarle con tantas preguntas. Por favor. Pero es que es un tema muy interesante. Entonces, de hecho, ya vimos que no solo es humano el juzgar, sino que es una obligación. Y sobre todo, alguien teniendo un cargo, más todavía. Por ejemplo, un padre de familia. Él tiene que saber juzgar qué es bueno para sus hijos y qué no. Exacto. Por amor a sus hijos, es un deber que él tiene. Un profesor también. Tal. Bueno, ahora, hermano, yo quiero, ya que no solo es algo humano, sino que además es una obligación, a mí no me quedó enteramente claro cuándo es cuando yo, por ejemplo, emito un juicio temerario, donde yo propiamente tengo que irme a confesar. Y si no es mucho molestarle, hermano, pedirle un ejemplo, inventado aunque sea, de cómo alguien, por ejemplo, de hecho, tiene que irse a confesar por haber hecho un juicio temerario, o sea, un juicio que no está bien, que digamos que sí sería pecado. Sí, con mucho gusto, hermano Juan Andrés. Bueno, entonces, ¿cuándo un juicio es pecado o no es pecado? Entonces, nosotros vimos los tres, por así decir, fundamentos, los criterios para que haya un juicio justo. Y cuando falta uno de ellos es justamente un pecado. Entonces, primero, conocimiento adecuado de los hechos. Si falta un conocimiento adecuado de los hechos, es justamente lo que llamamos juicio temerario. Entonces, yo ya lanzar, como creo que colocamos el ejemplo de una persona que llega tarde al trabajo, o vamos a poner un juicio temerario, no sé, lo siguiente. Inclusive me recuerdo que en Guatemala, ahora que fuimos en Semana Santa, hicieron un teatro que era muy bonito, que era justamente de un monje que reza delante de la cruz y le pide al niño Jesús, al nuestro Señor crucificado, si él puede asumir el lugar de nuestro Señor en la cruz y nuestro Señor salir, por así decir, descansar de estar crucificado y asumir todas las responsabilidades que él tenía en el monasterio. Y nuestro Señor accede y le pide una condición, que es justamente que este monje no puede decir nada, no puede hablar. Y ahí de una forma mística se intercambian y llega un joven
que tiene mucho dinero, pero tenía dinero por malas vías, se la ganaba mal, digamos, de una forma ilícita. Y él va a rezar, por así decir, delante de Dios, delante de ese crucifijo, y le agradece por los éxitos que tiene y pide para que le ayude más, para que pueda tener más dinero, para poder, pero de una forma ilícita. Y a este personaje se le cae una bolsa de dinero en el piso y no se da cuenta. Ahí sale de escena y entra un mendigo que hacía tiempo estaba pidiendo a nuestro Señor, tenía que pagar la medicina de los hijos, tenía un montón de crisis, y está rezando delante de nuestro Señor cuando de repente ve para el piso y ve la bolsa de dinero, y él se queda todo contento, agradece a Dios por darle esa oportunidad, ese dinero, y ahí sale de escena. De repente entra un tercer personaje que era una persona que estaba viajando y era un peregrino y estaba pidiendo a Dios fortaleza, ayuda en el viaje. En la época no habían carros, estaba viajando a Tierra Santa, tenía que cruzar el Mediterráneo en barco y en aquellos barcos de aquella época. Y cuando él está rezando, de repente llega justamente este personaje, el rico, y directo, como no conoce, no tiene un conocimiento adecuado de los hechos, ve a la persona rezando al frente de nuestro Señor y ya de una vez: fuiste tú que me robaste el dinero. Calma, Señor, mire, yo no tengo nada. No, que fuiste tú. Entonces ahí propiamente entra lo que llamamos un juicio temerario, cuando no tenemos un conocimiento adecuado de los hechos, cuando me baso solamente por superficialidades y no penetro por completo, de una forma precisa, ese conocimiento. Entonces, no sé si quedó claro que es propiamente, se me olvidó, estaba aquí contemplado, pero se me olvidó comentarlo después. No, claro que sí, quedó muy claro, hermano Alejandro, por lo menos para mí. Espero que también para nuestra querida audiencia también haya quedado bien claro. Y sobre todo recordemos de que nosotros necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen, para que recibamos esas gracias especiales, para saber juzgar, que ya vimos que es un deber, ¿no? Saber juzgar y jamás caer en esos juicios que sí son temerarios, que son pecado propiamente, que es cuando no están infundados, todo eso que usted explicó, ¿no? Pero una cosa que nos tiene que quedar clara es eso, cómo nosotros tenemos que aprender a juzgar en el mejor de los sentidos, ¿verdad? No aquí, porque claro, hoy en día ya juzgaste, ya juzgón, no, en el mejor de los sentidos, en el sentido católico, en el sentido recto de la palabra, saber juzgar justamente para poder hacer bien a los demás, poder hacer bien a mí mismo y también por amor a Dios, sobre todo para poder defender a la Santa Iglesia Católica. Muy bonito lo que el hermano comentaba del dedo que señala, 3 para uno para Dios y el otro enfrente. Tenemos que tener eso en cuenta. Incluso el juzgar nos ayuda muchísimo a nosotros, porque nosotros también muchas veces somos reos, ¿no? Somos jueces y reos al mismo tiempo. Y eso pues nunca lo podemos quitarnos de nuestra mente al corregir incluso a alguien. Porque la caridad fraterna es eso, yo tengo que corregir a alguien por caridad, pero esa corrección también es para mí, porque yo también me incluyo en eso muchas veces, ¿no? Exacto. Así que bueno, hermano Alejandro, de parte de toda nuestra querida audiencia, agradecerle por haber venido con nosotros esta tarde para compartir este tema. Y bueno, a todos ustedes, si les gustó el tema, dejen su like. Si quieren que profundicemos en esto, por favor también escriban en los comentarios para seguir hablando y tratando del tema. Y lo bonito de esto es que la Santa Iglesia tiene temas infinitos y en cada tema se puede profundizar, así que nunca nos vamos a cansar de estar con ustedes explicando y hablando sobre los temas de nuestra Santa Madre Iglesia. Así que bueno, hermano Alejandro, quería pedirle si para terminar podríamos terminar rezando una Ave María y bueno, pedirle que regrese más veces para hablarnos aquí de todos esos temas tan lindos. Excelente, hermano Juan Andrés. Muchas gracias a todos, también a aquellos que nos siguieron. Y vamos a rezar un Ave María por cada uno de ustedes y por cada uno de sus familiares.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.